En el túnel del tiempo nos vamos a meter, entre historias antiguas vamos a aprender. Desde discos de vinilo hasta el viejo cassette, Cronómetro te lleva donde quiera que estés. Recordando momentos que se fueron ya, entre risas y cuentos que no volverán. Escuchando esas voces que marcaron que son tiempos mejores que no podemos ver. Cronómetro suena en la radio una vez más, son recuerdos flotando como estrellas fugas. Nos sumerge en el pasado sin mirar atrás. Cronómetro es el viaje que siempre quedará. Hola, ¿qué tal, estimados internautas o interescuchas o amantes del internet? ¿Cómo estamos? Pues ya estamos en otro programa, mi estimado Beto. Hola, ¿qué tal? Otro programa que recordando temas del pasado o nostálgicos que a mí, pues la verdad me gusta hablar. Me apasionan. Me apasionan, no estoy atrapado en el pasado, ojo. Una cosa es hablar del pasado y otra cosa es atrás del pasado. No, a mí me gusta hablar de ellos porque pues hay muchos temas interesantes, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema que los que somos, bueno, a la actualidad se siguen usando o aplicando, pero hoy vamos a hablar del tema de las maquinitas, aquellos que fueron, que son de edad de 50, 40 para... y sabrán de qué estoy hablando. Los jóvenes, ahorita que los escuchen, van a saber de qué estamos hablando. Y pues el tema de las maquinitas va junto con pegado en los videojuegos, los famosos videojuegos que todos creo que en algún momento de nuestra vida los hemos jugado. Antes en la calle, que eran las maquinitas, Beto, y pues ahora los que tienen hijos, pues ya tienen ahora en casa la famosa consola de videojuegos. Entonces, vamos a hablar de este tema, no sé que tengas agregar algo, Yo voy a hablar vamos a empezar por el primer tema, que es un videojuego. Dice que es un videojuego, es un software o juego electrónico en el que uno o más jugadores interactúan por medio del controlador con un dispositivo electrónico que muestra imágenes de video. Este dispositivo genéricamente se llama plataforma. Puede ser una computadora, una máquina de arcade, una consola de videojuegos o un dispositivo portátil, como por ejemplo un teléfono móvil, teléfono inteligente, tableta o consola de videojuegos portátil. Eso ya estamos hablando en la actualidad, ¿no? Así es. Pero vamos a hablar el tema de hoy es recordar las maquinitas. No sé, yo recuerdo que las maquinitas eran videojuegos donde estaban en una pantalla y en un mueble con botones y palancas. Sí, bueno, antes de eso hay que recordar que se puede llamar la primer, digamos, consola de videojuegos, es una que no era como tal electrónico, sino que era el famoso pinball. Le echabas tú la monedita, le echabas 50 centavos de aquella época. Ajá. Y te daban unas bolitas en la cual con una palanca y un resorte giraba la bolita y se oía pin, 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 y tú tenías que estar haciéndole así con las manos, mano izquierda, mano derecha. Cierto. Ahí empieza lo que sería el armatoste de los videojuegos. Exactamente. Uh-huh. Fíjate que eso es pinball, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se llama? Pinball. Yo casi nunca los jugué. Y yo no le entendí. Tampoco, nunca entendí cuál era el propósito de esa pelotita. Creo que era sumar puntos, pero la verdad no estoy seguro. Porque yo nada más una vez lo jugué y no le entendí. Y era nada más apretar dos botones, una de mano izquierda y otra mano derecha. Y se movían dos palancas, izquierda o derecha, para que la pelota no cayera, no sé dos paletas, ajá, sí. Bueno, este tipo de
de videojuego, son muy famosos. Creo que, bueno, vamos a empezar. ¿Dónde nació el videojuego? ¿Dónde se creó? Creo que Estados Unidos, ¿no? Así es. Mira, ha habido una batalla para ver cuál fue el primer videojuego. En los videojuegos es el software, pero se dice, cuenta la historia, que el primer videojuego fue el Knox and Crosser, también llamado OXO, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. ¡Wow! Ese videojuego es un gato, como aquí lo conocen en México. O sea, palitos y X, ajá, en un hashtag. Ah, caray. Ese fue el primer videojuego, según cuenta la leyenda. Sí, así en la historia es cierto, 1952. Y dice que después vino uno que se llamaba Tennis for Two en 1958, o el Spice War 1962. No, hombre, estamos hablando, bueno, yo todavía nacía, o sea, yo nací en el 74. Bueno, pero estamos hablando de los, ¿cómo se llama? De la historia de los videojuegos, de cómo las mentes creativas eran computadoras o usaban computadoras del tamaño de una pared para poder hacer un software de ese tipo, de ese calibre. Sí, claro. Entonces, fue un bombazo en Estados Unidos, pero aquí en México no llegaron esos videojuegos más que para computadoras. Ah, ok. Las famosas IBM, las computadoras IBM, que eran, pues realmente era una maravilla en aquella época, y empezaron los primeros videojuegos en persona, en primera persona. O sea, entonces, con lo que yo entiendo, que el videojuego se creó fue para jugar en casa, doméstico. No como las maquinitas que tú y yo, que al día de hoy, creo que hay muy pocas ya, que se concentraban niños, íbamos a jugar. No fue ese el plan. No fue ese el plan. El plan era para uso personal. Exacto. Pero obviamente los creadores decían, pues esto es un boom, hay que recuperar el dinero invertido. Pero en México, entonces fue un buen negocio. Al día de hoy creo que ya no. Bueno, voy a platicar una anécdota. Yo tenía mis papás, que al descansen, pusieron una nevería, y una señora conocida de la familia vivía de eso, rentaba sus máquinas. Así es, sí, claro. Claro, por supuesto. Tenía 3 máquinas y las ganancias eran 60% la persona esta y 40% la que tenía el accesorio. O sea, era un gancho porque era una paletería, nevería, y era un gancho que usábamos esas maquinitas para atraer a niños. Así es. Y era muy bueno porque me acuerdo que estábamos yo despachaba la nevería y estaban jugando los niños y decían, me da un helado, me da una paleta. Es correcto. Pero hay otros lugares que era una papelería. Así es, o había otros lugares que eran exclusivamente maquinitas. Pero las maquinitas no las comprabas, las rentaban. Sí, se rentaban. O sea, porque no había una empresa que te dijera, te la vendo. Era renta. Es que esto era una industria, era las que hacían los muebles, ¿no? Exacto. Los carpinteros. Todos los accesorios que conllevan, ¿no? Botones, palancas, etcétera. Que esos iban, si tú abrías el aparatito, ajá, ese, eran nada más cables conectados directamente a la consola que hoy tenemos en casa. Entonces, y cuando ponías la moneda, caía de tal forma que le ponía caía en Star para volver a jugar. Sí, ¿te acuerdas que eran monedas o fichas? Sí. Las famosas fichas. Sí, pues te ibas a comprar las fichas. Sí, bueno, y las que teníamos ahí en la nevería eran monedas de a peso, o 2 pesos, me acuerdo. Pero se dieron cuenta, fíjate cómo somos los niños, que había monedas caladas, que no eran monedas, que eran como, y pasaba la ranura y se podía jugar. Ah, sí, claro. Eran trampas de niños. Así es. Estafas de niños. Estafa de niños. Entonces, pues el tema es, está padre, a mí me encantaba jugar a las maquinitas. Ahora, estaba diciendo que una cosa es el mueble, otra cosa son los accesorios, la pantalla, pero aparte era el software del programa. Así es, más que nada el Atari fue la primer consola de casa, pero haz de cuenta que la sacaron de las maquinitas y la vendieron a la casa, porque era exactamente igual. Nada más estaba abierta un poquito y conectaba los cables para que tú pudieras jugar con los botones y las palancas. En casa.
En casa, o sea, le cortaban Ajá. los cables de las maquinitas y sacaron el aparato de las maquinitas y ya te lo vendían. Y eran cartuchos. Eran como un videocassette beta o VHS, pero en chiquito. Era el máximo de 10 por 10 por 12 más o menos centímetros. Y tú lo insertabas el cassette en la ranura del Atari y empezabas a jugar. Ah, ok, sí, sí, cierto. Entonces aquí lo importante no era la maquinita, era el software. Los famosos videojuegos que se volvieron pues el día a día en todos esos tipos de competición infantil. Sí, claro. Entonces ha habido varias... Porque tú te tenías que portar bien para que tus papás te dieran dinero y pudieras ir a las máquinas con tus Bueno, amigos a jugar. O sacar bueno, buenas calificaciones. Eso era lo ideal, pero acuérdate que dice la leyenda que mandaban a las tortillas a la tienda al niño y se quedaba en las maquinitas. Dice la leyenda. Y ahí va luego la mamá, oye, estoy esperando con las tortillas y jugando el niño. Sí, así es. Porque esos aparatos o esas maquinitas, pues sí atrapaban o sea, era adictivo, ¿eh? Son adictivos. Son adictivos. Son adictivos. Ahora, en la actualidad, pues ya los niños de ahora, los jóvenes también, llamarlo así, están en casa, ya no tienen que ir a un lugar donde estén concentradas las maquinitas. No, los actuales jóvenes pueden jugar en donde se les pegue la gana con el celular, con la tablet, con el iPad. Ok. O sea, ya todos esos software ya juegas en línea con otras personas que están conectadas. Ah, bueno, eso ya es lo actual. Es lo actual. Ya son plataformas. Así es. Pero era padre. Bueno, yo lo recuerdo con gusto, con mucho agrado, que servía de era un grupo social de niños, así lo puedo llamar yo. Uh-huh. Que sí era adictivo, que sí perdían dinero, porque perdías tiempo. Había niños, y me incluyo, que pues le agarramos del monedero a la mamá, mi mamá, para ir a jugar a las maquinitas. Nada más lo que está enterando uno. Sí, no, yo sí era. Y luego cuando mi papá le rentó a esta señora para el negocio, pues ahí me ponías a jugar. Y eran varias horas. Pues tú y yo, ¿te acuerdas que hace muchos años tenías otro tipo de juego? Bueno, vamos por partes. Estamos hablando de que primero nació el videojuego para jugar en casa. A alguien se le ocurrió llevarlo a los negocios y ponerlos en un mueble adaptada a la pantalla y los botones. Uh-huh. Y llevarlo a los locales donde para generar ingresos, nevería, etcétera. Que fue un negociazo, ¿eh? Sí, fue un negociazo. Fue muy lucrativo. No sé si nada más en México o en otros países. No, en todos otros países. Eso fue mundial. Fue mundial, los maquinitas. Sí. Y de ahí se brinca a... Se nota que no has visto películas, ¿eh? Se brinca uno. Después de ese tiempo ya vinieron los... Espera. Pero las consolas. Así vinieron las consolas, obviamente, empezando por el Atari, que fue uno de los primeros. Ajá. No fue el primero, pero sí fue uno de los primeros, el que tuvo más éxito. Pero después viene ya lo que sería Sony con su PlayStation 1. Okay. Y ese ya no era de cassette, era de DVD. Ese ruido es porque mi compañero se está quemando. Pero el DVD ya traía más información de bytes en el DVD. El cartucho venía muy restringido, por eso los juegos eran muy obsoletos, como el de Street Fighter, como el de Mortal Kombat, como el de Marvel Super Heroes, como el Donkey King, como ¿cuál le gusta el bigotón? ¿Cómo se llama? A Mario Bros. Mario Bros. Y su hermano Luigi. Y todos esos videojuegos son muy en 2D. Y son muy sencillos, la verdad son muy sencillos. Fueron muy entretenidos, pero son muy sencillos. Ya cuando viene el PlayStation con un CD, un DVD, pues ya tiene más espacio. Ya empiezan los videojuegos como Spider-Man Universe, Spider-Man Into the Electro, Capcom vs Marvel. Okay, y ya vienen, los diseños son ya casi en 3D. ¿Estamos hablando de los 90s o los 2000s? No, los 90, los 90, principios de los 90. Y fue una revolución, o sea, el Atari deja de ser obsoleto junto con Nintendo, porque eran de cartuchos y sus juegos eran muy 2D.
Cuando viene Sony, revoluciona otra vez el mercado. Sony fue el que hizo un cambio radical, o sea, un cambio de 360 grados. Y ya te presentó incluso las aventuras de Spider-Man, de Superman, de Mario Bros, incluso de Pac-Man en 3D. Entonces ya fue un boom y de ahí ya no se pudo detener, ya nadie podía detener eso hasta que vino el internet. O sea, Sony tuvo su competencia, que es Microsoft, con su aparato de Xbox. Después Nintendo agarró la misma tecnología y salió Wii, que es una en China, y fueron evolucionando del DVD, perdón. Ajá. Fue evolucionando, ya no alcanzaba un Blu-ray, pero ahora ya es por línea. O sea, ya el espacio para un videojuego ya es totalmente... O sea que me estás comentando que al día de hoy, 2025, ya jugar los videojuegos, en doméstico ya no se usa, ya no se aplica. Sí se aplica, o sea, sí se aplica, pero ya es... Xbox, no, ya no se aplica. Sí la venden todavía, carísimas. Hay videojuegos para ellos, pero tú lo puedes descargar por internet, pagas una renta y ya no necesitas comprar el disco. Pero para eso para jugarlo por internet tienes debes que pagar. Tener más megas, así contratar más megas, exactamente, tener las pantallas mayor. Sí, porque claro, porque si tú ves un videojuego actual es como si estuvieras viendo una película. Claro. Así es la definición. O sea, le ves los granos a los videojuegos y dices, ¿qué pasa? Es en serio, o sea, ese videojuego de Halo, hijo, qué gráficos tan impresionantes tiene y el sonido envolvente. Es una película. El de Spider-Man que sacó son de una calidad. Película de alta calidad, es una película. Wow. Incluso ya ves, no sé si te acuerdas, que por ejemplo en aquellas veces en las maquinitas terminabas un nivel y te aparecía una leyenda de qué es lo que iba a seguir. Sí, claro. Y terminabas ese nivel y te aparecía un pequeño corto de 2 minutos, 2 segundos, qué es lo que iba a seguir en el siguiente nivel. Actualmente es igual, pero los gráficos es una película. O sea, esto está totalmente cambiado aquella época. O sea, por ejemplo, hay jóvenes que llaman los gamers. Ajá. Y hay aditamentos, accesorios para los gamers. Computadora. La computadora, pantalla, teclado. Eso es totalmente diferente. El joystick. Y es una inversión fuerte, ¿no? Sí, claro, porque la pantalla no es cualquier pantalla. No es cualquier pantalla, es de la última generación. Es 8K. 8K. Sony 8K, que es la que está vendiendo ahorita. Los que son gamers me entenderán. El 4K es como si fuera el DVD. Okay. Pero el 8K es como si fuera más que el Blu-ray. ¿Y hay concursos a nivel mundial? Ya no hay concursos, pero sí hay competencias. Hay competencias. Sí, concursos ya no te dan un premio por ser el mejor. Hay una competencia de que tú te reúnes con un grupo, uno está jugando en Italia, otro está jugando en China, otro está jugando en Tokio, otro está aquí en el México, otro está en Estados Unidos, se meten a un videojuego en línea y a ver quién es el que aguanta más. Caray, o sea, es cuestión de tiempo. Uh-huh. No, o sea, obviamente es una competencia de humano. Sí, y Steven Spielberg es uno de los cineastas más famosos y que cada generación, yo me atrevo a decir que es el cineasta de generaciones, porque cada generación mete una película que marca la tendencia actual. Y una de sus últimas películas se llama Ready Player One. ¿Con cuál perdías el tiempo? Con cuál perdía el tiempo y me entretenía y era feliz con Street Fighter 1, Street Fighter 2, ajá, creo que hay Street Fighter 3. Ahí hay como 15. Y luego Capcom contra Street Fighter. Y luego Marvel contra Capcom. No, era genial, o sea, de luchas. Nunca jugaste FIFA. Era así, a mí la verdad, te voy a decir francamente, a mí lo que siempre me gustó fueron luchas. Pero hay otras de peleas, de batallas, de policías, de Star Wars, de fútbol. A mí la verdad no soy malo para eso. A mí el de confrontación de luchas. Sí, eso para mí era, me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo de Street Fighter, Honda, Ryu, Ken, Dalsim, Blanca, los personajes, Chun-Li que salían peleando, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me entretenía ahí. Luego acuérdate que estábamos, jugando ahí y que llegaba
para los jóvenes que no han jugado maquinitas, la temática era así. Estaba una persona jugando, un cuate de nuestra edad, y tú llegabas y decías, echabas tu moneda y le comentabas, ¿me dejas probar? Y probabas con los botones, patada fuerte, golpe fuerte, etcétera, etcétera. Combos. Combos, y decías ya. Y ahí empezamos a jugar, a pelear no virtualmente, era una pelea de dos personas usando a su personaje favorito, muñeco, y esa era la confrontación. O a veces ya cuando perdía uno, decía, bueno, pues ya me ganó. Ahora era la máquina contra el joven, ¿no? Bueno, y cuando había muchas personas, ponías tu ficha formada. Sí, cierto. O sea, venías tú, veías que estaban las dos personas jugando, ponías tu ficha. Exacto. Y te tenías que quedar ahí hasta que terminara uno de los dos perdiera. Pero si venía otro que también quería jugar, ponía su ficha. Y después ahí en la pantalla ve como unas 10, 12 fichas de 10, 12 personas que estaban esperando quién perdiera para que pudiera empezar. Ahora, el día de hoy, tú recuerdas, hay unos centros de donde hay muchas máquinas de distintos tipos, sobre todo en los centros comerciales. Y voy a mencionar Recorcholis. Game Planet es uno de los más fuertes. Recorcholis, donde No están, Problem. Exactamente, donde están concentrados muchas máquinas, varios tipos de juegos. Y estoy hablando de juegos de motores, pero hay otros juegos, por ejemplo, a mí me gustan que vas sentado manejando un barco, manejando una moto. O sea, evolucionó las maquinitas a un simple mueble con botones. Todavía hay al día de hoy en esos lugares maquinitas, vamos a llamarle así el término, con volante. Sí, así es. Con palanca de velocidades. Esos también yo los jugaba. Sí, así es. Otros traen pistola. Sí, así es. Entonces, o sea, eso de las maquinitas es un clásico. Los que somos los que niños. alcanzamos a jugar ese tipo de cosas, ¿no? Porque es la época y el momento. Ahora ya no hay. Porque, por ejemplo, yo cuando me regalaron por haber sacado buenas calificaciones el PlayStation 1, que es una consola gris, yo invitaba aquí a mis amigos los sábados y los domingos, no salían de aquí desde las 9 hasta de 9 a 9. Y estábamos jugando ahí Marvel Super Heroes, que es de peleas, FIFA, Game Soccer, Marvel contra Capcom, DC versus Marvel, y etcétera, todos eran de competición. Pero también había uno como el Crossver, que era de motos, el Motocrossver, que era de motos más avanzadas. Había un montón de videojuegos de Star Wars, eran muy buenos los de Star Wars. Y los accesorios, hablamos del joystick, hablamos de los controles normales. Controles que manejabas, que simulaban estando en la maquinita, en el mueble. Así es, hasta que Xbox revolucionó, pero un intento fallido, que fue no quitar porque hubo un debate que supuestamente las manos se atrofiaban con tanto videojuego. Los pulgares, ¿no? Sobre todo. Sí, como ahorita el mouse. De las computadoras, a la muñeca, pero ahí los dedos, sobre todo el gordo, empezaban a tener problemas algunos niños. Entonces lo trataron de quitar. Xbox fue el primero y sacó su Kinect para que tú te movieras, crear un avatar en la televisión y tú te movieras, ya no necesitabas el control. Nada más que los videojuegos eran altamente carísimos, y yo lo tengo. El de Star Wars está buenísimo, el de juego de aventuras también, pero era muy cansado para muchas personas. A ver, hay unos que te pones aquí. No, esa es la realidad virtual. Ese es un videojuego. Esa es otra cosa. Puedes tomar el videojuego, claro que sí, pero tienes que tener un guante para que tú puedas tocar cosas dentro del videojuego. ¿No? Sí, es más caro, claro. Hay empresas que venden ese tipo de accesorios. Sí, Sony. Microsoft. El pionero en todo esto son los japoneses. Sí, así es. Caray. Bueno, o sea, estamos hablando de como dije al principio, eso de las maquinitas, el mueble con botones y palancas y la pantalla no era exclusivo de México, sino fue a nivel mundial, exacto. O sea, y al día de hoy pues ya hay muy pocos, pero muy pocos lugares, colonias, aquí en México llamamos colonias, donde haya
un expendio, vamos a llamarle así, donde no estén creo las que maquinitas. ya, sí, no creo. Ya es Solamente bien en los difícil. centros comerciales, yo creo que Sí, sí. lo de Corcholis, el otro que mencionaste. Sí, ahí en Plaza Universidad hay uno que se llama Game Planet. Sí, solamente ahí, porque ya ahí en las tortillas o en la nevería, papelería, en la nevería, farmacia, ya no hay, ya no ya no hay, porque ya no es rentable. Era, para que me entiendan los jóvenes, era el centro social de niños. Así es. Porque era una forma de socializar, entre Exacto, comillas, es correcto. con otros niños. Es correcto. Que había peleas, ¿eh? O sea, porque sí había a veces... Sí, subían esta los era mi ánimos. moneda. La que estaba formada era el cuarto, no te Ajá. pases. O decían, no, me hiciste trampa, ¿no? Entonces, ahí me tocó unas veces separar. Yo estaba ya más grande. Tenía yo 26 años, 27. Cuando iban a la nevería a jugar niños entre 10, 11. Y luego se peleaban, entonces yo tenía que separar y a ver, tranquilos, calma. No, es que mi moneda me la agarró. No, es que hizo trampa. Sí. Calma, este es un Sí, juego. era clásico, sí. Entonces lo que hacía yo era mediar y decía, bueno, ¿quién te ganó? No, pues él, ahí está tu moneda. Y ya regresándole el juego, ya eran felices. Sí. Y el éxito de esos lugares donde había maquinitas era tener el juego de moda. Así es. Porque había juegos que pasaban de moda y ya nadie los jugaba, ¿eh? Es correcto. Entonces, pero eso costaba, nos decía la señora esta que le rentaba a mi papá. Dice, es que no tengo mi proveedor, me dice que todavía no tiene el programa, no tiene el juego para modernizar el juego. Sí, mi papá le decía, es que Margarita, se llamaba la señora, que es para descanse, los niños ya no juegan esta máquina. ¿Y cómo sabíamos? Pues muy fácil, abríamos para las monedas y el juego moderno, actual o de moda, pues estaba lleno, ¿no? Y abríamos la otra máquina que ya era un juego viejo, o videojuego viejo. Estaba casi vacío. Sí, es correcto. Entonces, a mí nos decían las personas que se dedicaban a eso, decían, es que no hay juegos, o sea, todo sí, lo tienen. Es que fue un boom, o sea, como fue un boom inesperado, Ajá. pues el que tenía el mejor conecte, no el que tenía más dinero, sino el mejor conecte que se podía agarrar el juego de moda y ponerlo. Y una vez que una farmacia lo tenía y la otra no, la otra farmacia que tenía en videojuegos, el que iba a estar más llena y la otra no. Es correcto, así era. Era la forma una competencia. de que los niños ya chavitos ya sabían y sabíamos dónde estaba el juego de moda. Claro. Y ahora los videogamers no salen de sus casas por estar jugando y grabándose todo el día. O sea, se están grabando. O sea, ya no socializan. Sí socializan a pero través del grupo, internet, exacto. Pero con su grupo de jugadores. Es muy difícil que se conozcan. De hecho, te digo que esa película de Ready Player One de Steven Spielberg está muy buena y habla precisamente de eso. En el juego, dentro del juego, todos se conocían. Pero afuera del juego no se conocían. Ah, caray. ¿Por qué? Porque se quedaban avatars. Tenían su alias. Avatar. Ah, avatar. Son avatars. Yo pensé que alias. No. Bueno, sí, o sea, el alias es el nombre. Sí. El avatar es como tú lo quieras. O sea, yo dentro del videojuego tengo el pelo de puntas, soy más alto, soy delgado, soy moreno, tengo ojo verde, todo ese rollo. Pero en la vida real, pues eres chaparro, panzón, ojo amarillo, ¿no? Y ojos dientes amarillos y no se conocen en la vida real. Entonces, pero estamos hablando de dos cosas. Uno son los diseñadores que crean el programa y otro los distribuidores. Las de Mac, sí, o sea, haz de cuenta, nunca supe quién era el distribuidor. No, es que habían varios, como las películas. Había Macro Videocentro, Starbucks, claro. Todo ese tipo de cosas, pero ellos iban con la raíz a que nos dieran copias de esas películas, aquí también de los videojuegos. Pero te digo, era una industria que apenas... O sea, que nunca pensaron en el boom, No, porque haz de cuenta que sacaban para el mercado, sacaban 10,000 CDs. 10,000 para una población mundial de lo triple, yo creo. O más. Entonces, la verdad, no se esperaban ese trancazo. Entonces, por eso nacieron las maquinitas, porque Así vieron es. el éxito. Así es. O sea, porque estamos hablando Pero que iniciaron para domésticos. Pero los papás de Estados Unidos, sobre todo, se quejaron de la pérdida de tiempo que tenían los hijos fuera de casa. Pues aquí en México también, o sea. Pero aquí en México, en toda Latinoamérica no les hacían caso, es en Estados Unidos, porque es el país de las demandas. Ahí sí proceden.
Wow. Entonces se juntaban los papás, hicieron sus despapalle y sacaron las consolas para casa ahora. Pero nació para casa, después lo hicieron público. Negocio, lo hicieron negocio. Y después regresó a casa. Nunca llegó a casa cuando lo sacaron, aunque fue pensado para casa. Pero nunca llegó. Claro. Porque o sea, pensaban que era como un juego normal. El tema de los videojuegos agarraron muchos temas, peleas, fútbol, deportes, confrontaciones de barcos, de vikingos. Bueno, de hecho han llegado a ser tan famosos que ahora las series y las películas se basan en videojuegos. Wow. Como Silent Hill. Es una de las películas de terror que está basado en videojuego. Es un videojuego, pero es un película. Exactamente. También retomaron cosas como... Ay, se me fue el nombre. Pero por ejemplo sacaron películas como Street Fighter, que fue un fracaso económico en la película. Pero también sacaron Mortal Kombat y esa tiene 4 películas ya. Es muy, muy rentable el videojuego. Y de ahí estamos hablando también de los zombies, ¿cómo se llama? El huésped maldito. Así se llama en español. No me acuerdo en inglés cómo se llama, se me fue. Pero retoman otra vez. El videojuego lo transportan al cine. O sea que las series y películas que hemos visto de zombies, muchos vienen de videojuegos. Así es, muchos vienen de videojuegos. Interesante. Todos los asiáticos son los que están a la vanguardia. Sí. Líderes del videojuego. Sí, a nivel mundial. Del entretenimiento. Más que de entretenimiento de videojuegos. De videojuegos. Entonces, los chinos y los japoneses están creciendo mucho en otros aspectos, pero sí son líderes en videojuegos. Pues ahí está, mis estimados internautas. Por ahí están las imágenes que están y viendo. Algunos sonidos. Y sobre todo, platíquenos ustedes en las redes sociales cuál es su anécdota que tuvieron en las maquinitas, qué es lo que más recuerda, qué juego jugaban más, con cuál se enojaban cuando las máquinas les ganaban, si se peleaban alguna vez con otra persona o otro niño así por haberles ganado, o si sus papás los regañaban porque perdían mucho el tiempo ahí en las maquinitas y no hacían su tarea. Exacto. No sé, ahí coméntenlos y los mandaremos a saludar. Claro que sí. Pues un gusto, qué bueno que nos escucharon y pues seguimos aquí recordando Crono Retro. Crono Retro. Nos vemos. Hasta luego, bye.